Primera Corintios 4, del 14 al 21. Si tienen sus Biblias o si en el teléfono, ¿cierto? Da igual, siempre y cuando esté en silencio. Ah, Primera Corintios 4, del 14 al 21. Los teléfonos en silencio o en modo avión para que no suenen. Ya, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: no escribo esto para avergonzaros. Sabemos que esta carta, ¿cierto?, fue escrita por Pablo y se la da a sus hermanos en Corintio. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esta palabra ayos es guía, ¿ya? Muchos guías, 10.000 guías. Por tanto ruego que me imitéis en el 16. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Bien digo, ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? El tema de hoy se llama Aprendiendo la vida cristiana. Aprendiendo la vida cristiana. Ya terminamos, ¿cierto?, de ver los últimos tiempos. Tuvimos varios meses con ese tema, conociendo un poco, ¿cierto?, de lo que se viene, del escenario que se viene para el mundo en general, hermanos. Estaban las presidenciales en Estados Unidos también, todo el mundo pendiente de quién iba a ganar. Lamentablemente ganó un presidente del cual detrás de él hay una vicepresidente que es pro aborto, ¿cierto?, y está a favor de todas las cosas, ¿cierto?, que la iglesia, o que la palabra del Señor, mejor dicho, abomina, hermano, que son los matrimonios homosexuales, la unión civil, aborto, todas esas cosas que hoy en día, ¿cierto?, ya son como normales. Entonces, el tema moral se ha ido perdiendo, hermano. Al igual que en nuestro país y al igual que en muchos lugares del mundo, la moral ya es subjetiva, ya no hay una moral objetiva, hermano. Nosotros, ¿cierto?, tenemos una moral objetiva que es en la palabra del Señor, basada en las Escrituras. La gente del mundo no le importa la Escritura, no le importa absolutamente nada, solamente satisfacer sus deseos, sus necesidades y estar contentos y felices con lo que ellos piensan o creen. Entonces para ellos no hay una verdad absoluta, pero para nosotros sí, ¿cierto? La Escritura es nuestra regla de fe, moral y costumbre, buena costumbre. Esta carta de los Corintios, hermanos, de los versículos que acabamos de leer, encontramos un modelo de lo que es el discipulado. ¿Ya? Yo sé que muchos han escuchado hablar del discipulado. Un modelo del discipulado nos muestra acá, pero no es, está implícito en lo que acabamos de leer. Porque obviamente nadie me escuchó decir discípulo, ¿cierto? O discipula a, o sé discipulado, sino que está implícito en lo que dice la Escritura. ¿Ya? Y todo esto, hermano, cuando hablamos de un discipulado explícito, lo estamos enseñando claramente por medio de actos. En el sentido que no dice esto es discipulado, ya no está ahí, no lo hemos dicho en palabras, pero sí está implícito en lo que acabamos de leer. Entonces lo implica en el proceso de delinear las verdades del texto en particular. Aquí hay 6 elementos, hermanos, que contribuyen a una relación y un discipulado eficaz. Necesitamos ver esto de dos maneras, como un discipulador y como un
discípulo, ¿cierto? Porque siempre va a haber una parte y la otra que son distintas. El que discipula y el que recibe el discipulado, el que recibe la enseñanza. Uno tiene que ver con ser discipulado y el otro tiene que ver con discipular a alguien más. Pablo, como leímos recién, le escribe a los corintios acá, y en todo sentido ellos son sus discípulos. Desde el principio ellos han aprendido de él, de Pablo, ¿cierto? Recordemos que Pablo fundó muchas iglesias, hermanos, en su ministerio, en su andar por la tierra. Él fundó muchas iglesias. Por eso aquí a los corintios les habla de que soy mis hijos amados, le dice, como un padre, ¿cierto? Él le habla a los corintios. Y así también los reprende, porque en esta carta los reprende, los reta, los confronta Pablo con sus palabras. Entonces desde el principio ellos están aprendiendo de él, de Pablo. Y él escribe esta carta a ellos como aquel que es responsable de su discipulado, porque él los tomó como a hijos amados. Entonces él se sentía responsable de su condición espiritual, de su vida espiritual. Una palabra simple para discipulado es un aprendiz, ¿ya? Alguien que está aprendiendo. Matetes, la palabra griega que significa aprendiz, alguien que aprende, y eso es todo lo que un discípulo es, alguien que aprende. Y esto simplemente es enseñarle a alguien, hermano. No se trata de algo tan didáctico, sino que es implementar en su vida un patrón espiritual. Muchas veces escuchamos a Pablo decir, ¿cierto? Imítenme. ¿Y por qué él dice imítenme si él es solamente un hombre? Sería como si yo les dijera a ustedes, hermanos, imítenme. Cuando yo soy un hombre pecador, falto, con muchos errores, a lo mejor mucho más que ustedes. Entonces Pablo, ¿cierto?, se atreve a decirle, imítenme. Porque él se consideraba un verdadero seguidor de Cristo, un cristiano. Sabemos muy bien lo que significa cristiano, ¿cierto? Una palabra compuesta de cristiano es una palabra compuesta que significa pequeño Cristo. O sea, si nosotros nos hacemos llamar cristianos, somos unos pequeños Cristos, ¿cierto? Y siendo pequeños Cristos, ¿qué es lo que debemos hacer? Comportarnos como Cristo, porque somos cristianos. Y la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos a diario? Yo creo que Pablo estaba enfocado en eso, hermano. Y él decía, yo sigo a Cristo, yo soy igual que Cristo, hago su voluntad, siguió el camino, ¿cierto? Después que se le apareció, camino a Damasco, lo derribó del caballo y de ahí cambió la vida por completo de Pablo. Entonces, esto es implantar en la vida un patrón, ¿cierto?, por medio de las Escrituras. Esa debe ser la regla, hermano, cuando nosotros discipulamos, ¿ya? Esto no es que el discipulado depende de lo que yo pienso o lo que yo creo que es el discipulado, sino que va todo en las Escrituras. Esa es la regla de nuestra, la regla de fe, la regla de moral también, ¿cierto? Tenemos los 10 mandamientos que nos entregó el Señor y es la regla moral, hermano, para que nosotros no fallemos, para que nosotros no pequemos. Y de esos mandamientos, ¿cierto?, se deriva, toda nuestra moral y nuestro comportamiento ante la sociedad y ante los hombres. Una mejor manera de definir el discipulado es una amistad profunda con un núcleo espiritual. Una amistad, ¿cierto?, espiritual. Yo recuerdo cuando era pequeño y mi madre siempre nos llevaba a la iglesia, ¿cierto? Entonces, siempre recuerdo una hermana que vivía, no recuerdo muy bien, pero ella llegó, ¿cierto?, al Evangelio y es como el primer amor, ¿cierto? Ella daba todo, ¿cierto?, por aquella persona por la cual conoció a Cristo. ¿Ya? Si bien el llamado del Señor es por medio del Evangelio, cuando uno predica, cuando uno le habla a una persona, Dios, ¿cierto?, pone la salvación en aquella persona, pero por haber escuchado el Evangelio. ¿Ya? Entonces, esa persona, recuerdo yo que cuando recién llegó era súper activa, bien contenta, bien feliz, que quería invitar a almorzar a la persona a la cual la llevó a Cristo y daba todo por esa persona. Son los recuerdos que tengo yo. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, cómo es el discipulado, y es así, hermano, es así. A veces nosotros llevamos a alguien a Cristo y solamente le predicamos y lo dejamos.
Pero la Escritura acá, Pablo nos está diciendo que nosotros, más que llevar a alguien a Cristo, si esa persona está a nuestro alcance, ¿cierto? Debemos también discipularla. No debemos soltarla, no debemos dejarla. ¿Por qué? Porque es un niño en Cristo, es un niño espiritual. No basta, ¿cierto?, con predicarle el Evangelio, esa persona llega a la iglesia, porque muchas veces la iglesia están tocándose temas que a veces las personas no entienden, hermano. O temas controversiales, o temas, porque en la iglesia la mayoría de las veces hay gente más madura espiritualmente y entiende las escrituras. Entonces, el deber de uno es ir preparando temas más complejos, temas para que la iglesia se vaya edificando. Entonces, cuando llega una persona que recién es convertida al Evangelio, llegan a la iglesia y no entienden absolutamente nada. Y esa es la misión, esa es la tarea del discipulador, el que discipula. Enseñar, ¿cierto?, los primeros rudimentos de Cristo. ¿Quién es Cristo? Enseñar la salvación, enseñarle cómo es la fe, cómo es la vida cristiana. Ese es el deber del discípulo. Y siempre, como dijimos acá, ¿cierto?, es una amistad profunda con un núcleo espiritual. Es venir al lado de alguien no para efectos de instrucción, sino para efectos de transmitir unos patrones de vida a ellos. Esto significa que no es solo diseminar información, enseñar, ¿cierto?, por medio de palabras, entregar la información al que está siendo discipulado, sino que es enseñarle cómo vivir una vida piadosa, una vida en Cristo, una vida piadosa, ¿cierto? Es vivir en el mundo con ellos y transmitir información en la lucha y asuntos diarios de la vida, enseñarle. Cuando estamos en Cristo, hermano, las personas son distintas, los caracteres son diferentes y no todos soportan las pruebas de la misma forma. Unos son más fuertes espiritualmente, otros son más débiles. Alguno puede estar, ¿cierto?, en una enfermedad y puede llorar, puede quejarse, que está sufriendo, y el mismo cristiano puede estar en la misma enfermedad, pero está contento, está gozoso, está feliz. ¿Y por qué uno está feliz y el otro está llorando? Porque uno es más débil, ¿cierto?, en la fe. Pero no significa que no sea cristiano y no significa que el Señor, ¿cierto?, no está con él, sino que son personas débiles espiritualmente, ¿ya? Pero siempre sí son hijos de Dios, siempre sí son salvos, son personas que Dios tiene en consideración, son diferentes. Entonces eso es lo que nosotros como discipuladores debemos enseñarle a la gente, a que sean fuertes espiritualmente, a que no se dejen, ¿cierto?, llevar tampoco por la corriente del mundo. Si hay alguna enfermedad, algún problema, discipular a esa persona y enseñarle que en Cristo es más fácil. Que antes si llorábamos, ¿cierto?, llorábamos sin consuelo, a lo mejor mi esposa siempre toca el tema de que ella tenía problemas y lo único que quería era morirse, que quería desaparecer del mundo, pero ella ahora vive una vida cristiana y es todo diferente, porque ya los problemas con Cristo son menos, o a lo mejor son más, pero los podemos sobrellevar, hermano. No es lo mismo que problemas sin Cristo, es distinto. Ahí no hay solución, no hay salida, queremos morirnos, ¿cierto?, para arrancar de los problemas y descansar, ¿cierto?, entre comillas, cuando sabemos muy bien qué nos espera si nosotros disponemos por nuestra mano de nuestra vida. Sabemos lo que nos espera, ¿cierto? Entonces es transmitir por medio de actos también, no solamente por palabras, la vida cristiana. Discipular a alguien es reproducir en ello el patrón de tu propia vida. Por eso ¿cómo se llama? Es un compromiso grande, hermano, cuando se discipula. ¿Por qué? Porque la persona está con los ojos puestos en ti, en tu comportamiento, en tu actuar, en cómo te comportas tú como esposo, como trabajador, como hijo, como hermano, en tu vida diaria, cómo te comportas en la sociedad. Entonces, para discipular a alguien, ¿cierto?, debemos ser cristianos maduros, cristianos fuertes. ¿Por qué? Porque discipulamos con el ejemplo también, hermano. Yo discipulo a mis hijos con el ejemplo en el hogar si ellos no son cristianos. Yo así discipulo a mis hijos. Entonces debemos ser cristianos maduros. ¿Cómo es un cristiano maduro? Una persona que busca al Señor, hermano, que quiere siempre conocer al Señor, que quiere siempre saber cómo trabaja el Señor.
¿Cómo trabaja el Señor en la enfermedad? ¿Cómo trabaja el Señor cuando la economía, ¿cierto?, está mala en el hogar? ¿Cómo trabaja el Señor cuando hay abundancia en el hogar? Entonces todo eso debemos nosotros guiarnos por las Escrituras. Siempre, hermanos, siempre, siempre, siempre nuestra regla tiene que ser las Escrituras. ¿Ya? Y eso debe estar más que claro. Yo no puedo disipular a alguien por mi manera de pensar, por lo que yo creo que es correcto, por lo que yo creo que es moralmente correcto, no lo puedo hacer. Debo ir a la Escritura. Debo ir a la Biblia, que es la palabra de Dios, es la mente de Dios, hermano. Vamos a ver 6 ingredientes que Pablo delinea aquí, conforme habla acerca de la relación con los corintios. Veremos estos 6 para que lo piensen, porque le van a ayudar a enmarcar en lo que consiste el discipulado. Número 1, en los versículos 14 y 15 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Él quería amonestar a estos corintios, hermano, porque eran porfiaditos los corintios, eran duros de cabeza, eran personas que escuchaban por un oído y les salía por el otro, como lo decimos, ¿cierto?, en buen chileno. Le dice: sino para amonestaros, como a hijos amados, como a hijos amados. Usted cuando amonesta a su hijo, cuando lo disciplina, lo hace con amor, ¿cierto? A veces con vara o con correa acá, ¿cierto? O con la chancla también. Pero esa chancla va con amor. Porque no es lo mismo, ¿cierto?, discipular a un hijo con la correa, el cinturón. No es lo mismo discipularlo con rabia, con ira, a discipularlo con amor, ¿cierto? O sea, corregirlo, perdón, con amor. No es lo mismo. Porque un golpe con rabia, un golpe con ira es distinto a un golpe con amor. A lo mejor usted me dirá: pero ¿cómo no existen golpes de amor? Suena raro, ¿cierto? El Señor nos disipula, estoy pegado con la palabra. El Señor nos disciplina hacia nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en desgracia nosotros, pero es por nuestra conducta, por lo que yo hice. Porque la palabra de Dios me dice: ve por este camino, y yo me fui por el otro. Y tuve consecuencias por desviarme. ¿Ya? Lo que hablaban delante de mi esposa, cuando, por ejemplo, siempre se dice si un asesino, un violador, tiene el perdón de Dios. La Escritura dice que sí, ¿cierto? Pero la paga, ¿dónde la tiene que dar Él? Aquí en la tierra. Si bien Dios lo perdona, pero la consecuencia está y el pago tiene que estar aquí en la tierra. Y paga con cárcel. Cuando nosotros nos equivocamos, nos vamos por otro camino, pecamos. Y al pecar, ¿cierto?, eso trae una consecuencia a nuestra vida. Pero no significa que Dios está ahí, sino que fue la consecuencia mía, de mi proceder, de mi pecado, que me trajo ese mal. Ahora es distinto cuando nosotros caminamos rectamente ante los ojos de Dios y queremos hacer siempre bien las cosas y vienen males a mi vida. Ahí es la mano de Dios que está trabajando en mí. Es la mano del Señor que está trabajando en nuestra vida, hermano. Entonces debemos ser sabios cuando viene, ¿cierto?, la corrección a mi vida, pero por mi culpa. Y no siempre echarle la culpa al Señor y decir: ¿por qué, Señor? ¿Qué hice? ¿Qué no hiciste?, dice el Señor. Entonces no escribo esto para avergonzarlos, mis corintios, sino para amonestarlos. Aquí Pablo está diciendo: ustedes son mis hijos, ustedes son mis discípulos, ustedes son mis seguidores. Entonces la primera razón de eso es que el discipulador engendra. ¿Ya? El discipulador engendra. Es un padre espiritual. Si bien sabemos que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Entonces cuando usted le predica a una persona, hay dos opciones. Esa persona recibe, ¿cierto?, la palabra del Señor, o no la recibe. Hay dos opciones. Cuando esa persona, ¿cierto?, llega a Cristo, usted la ha engendrado, porque usted le predicó. Si puede disipularlo, hágalo. Disipúlelo. Hágale un seguimiento a esa persona. Vea el comportamiento, ayúdelo, guíelo por el buen camino.
porque son como niños, ¿cierto? Cuando nosotros hemos tenido un hijo y son pequeñitos y debemos enseñarles, ¿cierto? Pero enseñarles el bien, porque el mal viene ahí de fábrica en nosotros. Y le enseñamos el bien, ¿cierto? Y lo enseñamos a caminar, y le enseñamos que esto no se hace, que esto no corresponde, y lo guiamos. Asimismo es el discipulado espiritual, hermano. Porque los que recién llegan al Evangelio son niños en Cristo. No entienden muchas cosas. Y nosotros debemos ser sabios para enseñarles a ellos, para que aprendan. Ustedes son mis hijos, ustedes son mis discípulos, le dice Pablo a los corintios. Entonces el discipulador engendra. Es en donde una relación realmente comienza. Pablo dice, ustedes son mis hijos amados, me siento responsable por ustedes. Esa es la razón por que él escribió 1 Corintios y 2 Corintios, hermano. Porque él estaba preocupado de ellos. Estaba preocupado. Y la mayor parte de las cartas a los corintios, Pablo los enfrenta, los confronta a ellos. Pero con amor. Con amor. Él estuvo involucrado intensamente con ellos, hermano. Íntimamente en el proceso de nutrirlos como discípulos. Pero todo comenzó, ¿cierto?, cuando Él los engendró. En el versículo 5 vamos a ver, ¿cierto?, donde dice ayos o tutores, que es la palabra paidagogo, donde es un guía, ¿cierto? Igual que Moisés cuando habla de un ayo, Moisés también fue un ayo cuando sacó al pueblo de Egipto. Y esto significa guardianes morales, esta palabra, paidagogos, tutores, ayos, guardianes morales. No es tanto como la idea de un maestro, sino que es como la idea de un guía moral. Un guía moral, ¿ya? Una persona que guía, una persona que protege. En la antigüedad se usaba, ¿cierto? Las familias adineradas tenían una persona para guardar y proteger el desarrollo moral de los hijos. Los hijos nunca andaban solos, siempre andaban acompañados de una persona que, ¿cierto?, los aconsejaba, era como un consejero para ellos. En la mayoría de los casos era un esclavo, no contratado para enseñarles, sino contratado para protegerlos. Contratado para caminar con ellos, para pasar su tiempo con ellos, para asegurarse de que sus vidas fueran como debía ser, casi como una nana, casi como un guardián. Ese es el que discipula. Un guardián, ¿cierto? Un guardián de esa alma que Dios ha puesto en su mano. Podríamos decir, podrían tener 10.000 guardianes morales, 10.000 guardianes morales, podrían tener un número ilimitado de personas que están preocupados por su desarrollo moral. Sin embargo, no tienen muchos padres, sino uno solo, como decía Pablo, ¿cierto? Yo soy su padre, yo los engendré a ustedes. Bien sabemos que Padre hay uno solo, ¿cierto? Que es el que está en los cielos. Pero entendemos, ¿cierto?, en el contexto a lo que Pablo se refiere. Sino que está hablando, ¿cierto?, de que Él es Padre porque Él los engendró en Cristo. Y Él siguió, ¿cierto?, el camino con Él, discipulándolos, enseñándolos. Al igual, ¿cierto?, volvemos al ejemplo de cuando tenemos nuestros hijos, los enseñamos poco a poco hasta que van creciendo y los vamos enseñando. Los vamos nutriendo también, ¿cierto?, con enseñanzas, con alimento también físico, para que puedan crecer. Y acá es exactamente lo mismo, hermano, lo mismo, pero en sentido espiritual. El proceso de discipulado comienza cuando se engendra a alguien, cuando los engendra en la fe. Ahí es donde comienza el proceso de discipular a esta persona. Y cuando tú has cumplido con tu responsabilidad, le has dado seguimiento de comunicar, ¿cierto?, a Cristo y tienes el privilegio de guiar a alguien al Señor, entonces te conviertes en su Padre espiritual. Puede que algunos de nosotros acá tengamos, ¿cierto?, a nuestros hijos espirituales y seamos padres en este momento, que estamos llevando a alguien a Cristo, que estamos discipulando a alguien a que conozcan a Cristo. Y es una responsabilidad, hermano, y es una tarea que Dios ha encomendado. Entonces, cuando Dios te da una tarea, debes cumplirla. Debemos nosotros cumplir la tarea. No debemos afanarnos en cosas que nosotros queramos hacer, ¿ya?, o ideas que tengamos, por muy buenas que sean. Hay un dicho que dice que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Y en la vida cristiana es lo mismo, hermano. Yo no podemos nosotros querer hacer muchas cosas. Como si yo quisiera
qué predicar, qué cantar, qué quiero tocar el teclado también, qué quiero estar ahí en el computador para la alabanza, que un día quiero estar allá de hermano. Que no, yo tengo una tarea y esa tarea yo debo cumplirla a cabalidad. Esa es mi tarea en la iglesia. El hermano José tiene su tarea en la iglesia, sus deberes. Así nuestra hermana y todos los que trabajan en la iglesia tienen su deber. Si pueden hacer un poco más, bien, pero no deben abarcar mucho. ¿Por qué? Porque al final van a hacer mucho, pero lo van a hacer mal. Mejor hacerlo preciso, pero hacerlo de manera correcta, hacerlo bien. Así como Pablo, ¿cierto? Acá él siempre se enfocó en eso. Nos vemos un Pablo metido en la alabanza, un Pablo metido haciendo salmos y cosas, ¿no? Él, ¿cierto? Él se concentró en lo que Dios le había entregado, que era predicar el Evangelio a los gentiles. Y es lo que hizo, fundó iglesias, plantó iglesias en muchas partes y llevó a muchas personas a Cristo por medio de la predicación. El proceso del discipulado más puro y verdadero, hermano, fluye de una relación uno a uno, cuando uno engendra a otro mediante el Evangelio de Jesucristo. Y encontraremos en esa relación tanta satisfacción, hermano, y tanto gozo, porque el vínculo de amor es profundo. Se forma un lazo, hermano, un lazo espiritual, y es profundo. Y eso no debe perderse cuando está discipulando, y tampoco debe perderse en la persona que está siendo discipulada. Siempre debe querer anhelar más y más conocer a Cristo, conocer a Dios, conocer su palabra. Es la única forma de conocer al Señor, hermano. Usted a lo mejor quiere que Dios le hable de manera audible, ¿cierto? Señor, háblame, dime, ¿qué es lo que quieres de mí? Y el Señor está la Escritura, le dice, lee la Biblia, ahí está todo lo que yo quiero de ti. ¿Quieres que Dios te hable? Hay un dicho, ¿cierto? Lee mucho la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Cómo trabaja Dios con sus hijos? Lee la Biblia. No esperes revelaciones, hermano. No esperes a que Dios te hable desde el cielo, ¿cierto? Como muestran las películas. Eso no es así, hermano. Está la Escritura. Antiguamente Dios hablaba con voz audible. Qué privilegio, ¿cierto? Poder escuchar al Señor. Poder escuchar esa voz como de trueno que describe la Escritura. Pero hoy día no, hermano. Hoy día Él nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, como dice Hebreos. Nos ha hablado por el Hijo y Él nos dejó un legado en esta tierra el cual nosotros debemos cumplir y debemos seguir. Por eso somos cristianos. Entonces ahora usted dirá, ¿no debemos discipular a alguien a quien no has llevado a Cristo? O sea, ¿podemos nosotros discipular a alguien a quien no hemos llevado a Cristo? Sí lo podemos hacer, hermano. Muchas personas han sido llevadas a Cristo y no tienen acceso a la persona que fue instrumento para llevarlas. Quizás la persona se fue, ¿cierto? Se mudó a otro lugar, o a lo mejor escuchó algún programa de radio. ¿Ha escuchado usted de repente la gente dice, no, yo escuché la radio y vine a la iglesia? Yo escuché la radio y llegué a este lugar. O yo escuché la radio, pero es un programa de afuera, del extranjero. Entonces, ¿qué hace la persona ahí? No puede ser discipulada por esa persona, sino que ahí es donde uno entra y debe tomar ese rol. El cristiano maduro, el cristiano sabio, el cristiano entendido, debe tomar ese rol de discipulado. A lo mejor alguna persona llevó a alguien a Cristo, pero fue infiel. Solamente le predicó y ahí se fue. Hasta ahí nomás llegó. Esa es una infidelidad al Señor, hermano. Porque si llevamos a alguien a Cristo, debemos discipularlo. Debemos discipularlo, hermano. No debemos dejarlo. El mundo, hermano, está lleno de personas que son unos bebés espirituales, unos bebés nuevos en Cristo. Gritando, ¿cierto? Pataleando, rogando que alguien los enseñe, rogando que alguien les dé de comer, hermano. Que a lo mejor usted se ha topado con alguna persona así, que es un bebé en Cristo. Que a lo mejor dijo, no, yo una vez fui a una iglesia, pero después no fui más. ¿Y por qué no fue? No, el que es pastor. Ay, el pastor es el primero, ¿cierto? Esa no falla. Es que el pastor aquí y el pastor allá. No, es que los hermanos aquí y los hermanos allá. Entonces ahí tenemos la oportunidad nosotros de hablarle a esa persona y enseñarles que debemos seguir ¿a quién? A Cristo.
Yo vengo a este lugar, yo no vengo por ustedes, hermano. Yo vengo por Cristo. Y de pasadita, ¿cierto? Por ustedes. Pero lo principal es el Señor. Y usted también debe ser exactamente lo mismo. Usted no debe decir, no, la alabanza, me encanta cómo toca el hermano José. Si es tan lindo cuando toca ahí su teclado, me encanta. Yo vengo por eso, vengo a verlo. ¿Quién canta el domingo? El hermano José. Ah, ya, ahí voy. ¿Quién canta el otro? El pastor. Ah, no voy porque no. Canta más o menos, no. ¿Corresponde? Hermano, que usted se ríe, pero hay gente así. Hay gente que sigue al hombre. Hay gente que sigue al pastor porque le cae bien, porque es buena onda, porque cuando predica se tira como un chiste entre medio, entonces hace todo más o menos. Pero no debemos mirar al pastor, no debemos mirar al hombre, al predicador, a nadie, mirar solamente a Cristo. Porque hay muchos que son solamente unos payasos. Está bien, cierto, amenizar la predicación, todo, pero hay muchos que solamente se van en puro contar chistes y hacer reír a la gente. Hacen como un monólogo en el púlpito. Y eso no debe ser, hermano. Y de eso hay mucho, está lleno. Esa iglesia, cierto, es donde debemos huir. Debemos huir de la iglesia donde no se predica la palabra del Señor. Porque lo principal, cierto, es la palabra. Nosotros cuando llegamos a este lugar, ¿cierto? ¿Qué queremos? Escuchar la palabra, el mensaje, queremos que Dios nos enseñe. Queremos irnos con una comida espiritual a nuestra casa de vuelta. Entonces hay muchas personas que no están siendo discipuladas, hermano. Porque el que los llevó a Cristo no los discipuló o no pudo, ¿cierto? A lo mejor discipular a estas personas y no les dio un seguimiento adecuado. Este vínculo, hermano, del discipulado es el más puro y el más satisfactorio, cuando ha sido el padre espiritual en una relación. Comienza, ¿cierto?, con evangelismo, ahí comienza todo, hermano, cuando nosotros predicamos y esa persona llega a Cristo. Para hablar de Cristo, ¿cierto?, es simple. El evangelio es súper simple, hermano, súper simple. Que Cristo murió, ¿cierto?, y resucitó para nuestra salvación. Ese es el evangelio. Él vino a la tierra, ¿cierto?, sufrió, padeció, murió, resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre para nuestra salvación. Ese es el evangelio, hermano, no hay más. Tan simple como eso. Y después de eso nosotros debemos ser, como lo he dicho como 3 veces ya o 4 veces, debemos ser cristianos sabios para poder discipular a la persona que vamos a llevar a Cristo. Porque una persona neófita, una persona que no tiene conocimiento, ¿cómo va a discipular a otro? No puede discipular. A lo mejor lo va a llevar a Cristo, ¿cierto? Pero lo ideal es que Él sea su Padre espiritual y su guía. Cuando llevamos a alguien a Cristo es cuando comienza todo. Entonces una persona, en este caso el que engendra a este pequeño, ¿cierto?, debe ser el que le da el seguimiento a esta persona, el que le va a enseñar por medio de la Escritura. Y como bien lo dijimos recién, a lo mejor hay muchos que están por el mundo, vagando aquí afuera, vagando, y a lo mejor les hablaron de Cristo y solamente los dejaron hasta ahí, no están siendo discipulados. Debemos tomar esa responsabilidad y hacerlo nosotros, hermano. Entonces es esencial que estemos involucrados en el elemento del discipulado, de engendrar, de llevar a la gente al conocimiento de Jesucristo. Debemos estar involucrados 100% en esto, hermano. Y hagámonos la pregunta de cómo podemos ser más eficientes en el evangelismo, cómo ser más eficaces a nivel personal, cómo ser más eficaces al llevar a alguien a Jesucristo, ya que ahí es donde comienza el proceso de discipulado y cuando llevas a alguien a Cristo, sientes el vínculo, sientes eso. También, hermano, debemos tener mucho cuidado cuando se discipula o cuando se lleva a alguien a Cristo, sobre todo en la juventud. A veces se confunden las cosas. Un joven, ¿cierto?, puede llevar a una joven a Cristo, el sexo opuesto, y a lo mejor pueden malinterpretar la relación espiritual. Y muchas veces, hermano, yo he visto eso, que malinterpretan y dicen, no, a ustedes lo unió el Señor, ustedes deben casarse más adelante, ustedes deben formar una familia.
Pero no se trata de eso el discipulado. ¿Por qué no puede haber una amistad entre ellos? ¿Por qué no puede el varón o la mujer, ¿cierto? Quien engendró a quién, da lo mismo, ¿cierto? Pero ¿por qué no pueden tener una relación netamente espiritual? Debemos ser cuidadosos al momento de discipular a alguien. Estoy hablando del sexo opuesto. Somos seres sujetos a pasiones y no debemos confundir el apego o el amor espiritual por el carnal. ¿Ya? El joven puede llevar a una joven a Cristo, pero no puede confundirse en el proceso del discipulado, ya que muchas veces se piensa que es una unión espiritual, que esa unión espiritual, perdón, es plan de Dios para su vida y terminan casados cuando ese no es necesariamente el plan de Dios. Muchas veces la gente termina así, hermano, y ese no era el plan de Dios. Y muchas veces también fracasan, hermano, porque se ponen muy espirituales. Entonces ahí debemos tener cuidado cuando nos toque a nosotros discipular al sexo opuesto. O derivar, ¿cierto?, a una persona sabia, idónea, ¿cierto?, que sea del sexo, del mismo sexo, mujer, mujer, hombre, hombre, y así se evitan problemas también. Yo soy más de esa idea, ¿cierto?, que el hombre disipule al hombre y la mujer disipule a la mujer. ¿Por qué? Porque yo como hombre, a mi otro par, ¿cierto?, hombre, le voy a enseñar las cosas que yo como hombre y como hermano hombre me enseña la Biblia, y se las voy a transmitir a él. Pero a una mujer es un poco más complicado, entonces de mujer a mujer ya es más fácil. Por eso tanto como hombres como mujeres deben ser sabios en la palabra del Señor, deben ser entendidos. Y si usted no es sabio, usted no es entendido, comience desde hoy mismo, hermano. Comience desde hoy mismo a trabajar en su mente, en su espíritu. Y comience a leer la Biblia, comience a conocer más y más al Señor. ¿Estás buscando un amigo verdadero? Lleva a alguien a Cristo y ahora tienes un verdadero amigo. Probablemente un amigo que en la mayoría de los casos va a ser el más fiel que un hermano. Y sucede eso, hermano, lo mismo que les comentaba al principio, ¿cierto? De esta hermana que me acordaba yo cuando era pequeño y que ella daba todo por esa persona que la llevó a Cristo, todo. Que quería llevarla para la casa, que quería llevarla a comer, que le traía regalos, que esto, que lo otro. Esa es una amistad. Y esa amistad debe perdurar. Debe perdurar porque muchas veces dicen, se apagó el fuego, se apagó el primer amor. Hay una canción incluso por ahí que dice, Señor, devuélveme mi primer amor. Echan la culpa al Señor, hermano, como si el Señor tuviera la culpa de que usted perdió su primer amor. Ese no se pierde nunca, hermano. Lo que sí se enfría ese amor. ¿Y quién tiene la culpa que se enfríe? ¿El Señor? ¿O usted? Usted, ¿cierto? Usted se aleja. Usted, no yo. Nosotros nos alejamos, me incluyo ahora. Nosotros nos alejamos del Señor, hermano. Nosotros nos vamos haciendo a un lado. Poquito a poquito nos vamos alejando del Señor. Pero ¿qué es lo importante? Que usted se dé cuenta, hermano, cuando usted se está alejando del Señor. Y diga, no, me estoy alejando, voy a volver. Voy a volver al Señor, voy a volver a lo que hacía antes. Y recuerde cuando recién llegó a Cristo, recuerde esos momentos y trate de repetirlo, trate de seguirlo, hermano. Y que no se apague ese fuego. Ese fuego se alimenta por la palabra del Señor, hermano. Por la palabra del Señor, la comunión con Cristo. Así se aviva ese fuego. El segundo elemento en el discipulado, después de que has engendrado a alguien, en el versículo 14 Pablo le está escribiendo a ellos y le ha estado reprendiendo. Durante 4 capítulos él realmente los reprende, hermano, los reta, les tira la oreja a los corintios. ¿Cuál es la forma más elevada de una crítica? De criticar a una persona, que muchos de nosotros lo hemos practicado, o lo practicamos a diario, ¿cierto? Es el sarcasmo. Y Pablo se vuelve sarcástico aquí, hermano. En el versículo 8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, ¿no son ustedes lo mejor? Les dice. Sarcásticamente, ¿cierto? Estaba enojado Pablo, hermano, estaba muy enojado.
Eso es sarcástico, hermano. Y ojalá reinase, les dice, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Él está muy enojado con ellos. Por eso está siendo así sarcástico. En el 10 dice, nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros sois prudentes. ¿Se fijan? Nosotros somos insensatos, no, pero ustedes son prudentes. Ustedes, los corintios. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Los corintios. Vosotros honorables y nosotros somos despreciables, despreciados. Él está muy molesto acá, hermano, y usa el sarcasmo. Y después en el versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros. Él no escribe esto para dejarlos en vergüenza. Y esa es algo que nosotros debemos hacer, de nunca en una relación avergonzar a alguien. Porque eso es negativo, hermano. Eso es negativo. No debes querer avergonzar a la gente. Él dice, no escribo estas cosas para avergonzarlos, para apenarlos, pero sino para amonestarlos. Él quiere que cambien la actitud. Cuando alguien te reprende, hermano, cuando alguien te dice, oye, estás haciendo mal las cosas, siempre la verdad nos molesta, ¿cierto? Sí, dígame, si es así, hermano. Siempre la verdad nos va a molestar. Nos vamos a molestar, nos vamos a poner incómodos y que ya empezó otra vez y la misma cuestión. Y otra vez, y otra vez. Y nos molesta y nos enojamos. ¿Por qué? Porque es verdad. Y eso es bueno, hermano. Eso es bueno que nos moleste. Pero debe traer consigo el arrepentimiento, ¿cierto? Y el cambiar la actitud. Independiente de quien te lo diga. Porque si es verdad, yo debo cambiarlo. La reprensión viene de parte del Señor, hermano. Nunca mire al hombre. Nunca mire a la persona que le está reprendiendo. Cuando es cierto, recibe la reprensión de quien viene o de quien venga. Nunca debes traer a una relación la meta de avergonzar a alguien. Eso es negativo, no debes querer avergonzar a la gente en absoluto, hermano. Sino que Pablo acá les dice, hago esto para amonestarlo. Y aquí está el segundo elemento en el proceso del discipulado. Él solo engendra, no solo engendra, sino que también amonesta al que está siendo discipulado. ¿Ya? Hay una amonestación también para el que está siendo discipulado. ¿Qué significa amonestar? Advertir. Tan simple como eso. Advertir a alguien. Y eso es lo que realmente significa, hermano. Es una advertencia. Y cuando alguien te da una advertencia, ¿es para qué? Para salvarte de algo. Carretera, ¿cierto? Cuando uno va en carretera y se angosta el camino, hay una advertencia antes que dice a tantos metros hay una sola pista, ten cuidado, cámbiate de pista. Si no tuviera esa advertencia, ¿qué pasa? Pasas de largo, provoca un accidente, muere gente. Y para eso son las advertencias. Aquí es exactamente lo mismo, hermano. En el plano espiritual es lo mismo. Dios nos advierte a nosotros por medio de personas. Insisto, Dios no te va a hablar al oído, hermano. Y si lo hace, bueno, es en su soberanía. Pero la Escritura muestra que Él ya no habla con voz audible. Entonces esta palabra es advertir. Es lo que realmente significa. Es un verbo griego, nouteteo, y lo que significa es amonestar o alentar a alguien con miras a un juicio inminente. En otras palabras, decir, mira, si continúas por aquel camino que vas, las consecuencias van a ser serias. Y es lo que nosotros hacemos cuando amonestamos a una persona, cuando vemos que esa persona va por un mal camino. Lo advertimos, ¿cierto? Lo amonestamos. Yo antes de llegar a Cristo, ¿cierto? Mi esposa, mi hija me decía, yo fumaba mucho, me decían, no fume, papá, no fume. Ella me decía, no fume porque se va a morir. No fume porque se está poniendo arrugadito, me decía cuando era más chiquitita. Entonces imagínense, ella dándome una advertencia. Mi esposa también me decía lo mismo. Bueno para fumar. Era una advertencia, ¿por qué? Porque si sigues por ese camino te va a dar cáncer y te vas a morir. Es la consecuencia del pecado. Pero si tú haces caso, vas a vivir unos añitos más. Que es lo que todo mundo quiere, ¿cierto? Vivir, disfrutar esta vida, disfrutar los seres queridos. Es lo que todos queremos. Entonces él dice que esta es la razón por la que le está escribiendo a ellos. Es porque les estoy advirtiendo del camino
al cual se dirigen. Le estaba amonestando, lo estaba advirtiendo. Corintios, no sigan por ese camino. Y el Señor nos dice ahora a nosotros, hermanos, no sigan por ese camino, sino que tomemos el camino correcto. Lo conocemos, hermano. Conocemos el camino correcto y ¿qué debemos hacer? Seguirlo. Seguirlo. Conocerlo, ¿cierto? Por medio de la Escritura. Conocer ese camino que Dios quiere que nosotros tomemos. A lo mejor te vas a desviar, ¿cierto?, del camino correcto, vas a sufrir, porque cuando uno se desvía, ¿cierto?, del camino de Cristo, viene sufrimiento, hermano. Vienen consecuencias al pecado también. Pero lo importante es volverse al camino, ¿ya? Un verdadero cristiano se puede salir, se puede desviar un poco, pero vuelve enseguida. Vuelve enseguida. No se sale por 1, 2, 3 años, 4 años, 5 años afuera. No, ahora vuelvo a Cristo. El verdadero se sale, pero por un poco. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla de que los hijos de Dios perseveran, siguen adelante, a pesar de todas las cosas, de que el hermano me miró feo, de que el pastor, otra vez el pastor hizo esto, el pastor hizo lo otro, no importa, hermano. Ustedes como hermanos pueden amonestar al pastor. Pueden decirle, pastor, usted está mal ahí, está haciendo las cosas mal, esto no se debe hacer. Siempre cuando sea lo correcto, no cuando sea algo subjetivo, que usted piense que está mal. Sino que sea algo, ¿cierto?, bíblico, algo correcto, que yo me esté equivocando. Y si es así, ¿yo qué debo hacer? Echarlo de la iglesia, ¿cierto? Porque aquí mando yo. Debo aceptar la corrección, hermano. Eso es lo que hace un verdadero ministro del Señor. Acepta la corrección, porque no somos perfectos, hermano. No somos hombres perfectos. Siempre el mensaje nuestro debe estar enfocado en la Escritura. Yo jamás, hermano, voy a predicarle a usted para que se sienta bien, para que usted sienta bonito, para hacerlo sentir tan bien, para que usted no se vaya nunca de la iglesia, no. La Escritura, ¿cierto? Bueno, ustedes saben cómo predicaba Cristo. ¿Cómo le decía a los fariseos? Sepulcro blanqueado. Fariseos hipócritas les decía. Ay, se andan de punta en blanco, pero por dentro, ¿cómo están? Llenos de huesos de muertos, les decía. Eran palabras fuertes, hermano. Palabras fuertes. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Soportar esas palabras también, hermano. Soportarlas cuando de repente a Cristo le dijeron que era hijo del diablo. Hijo de Belcebú, le dijeron. Tú haces todo esto por Belcebú. Y si a Cristo le hicieron todo eso, ¿cuánto más a nosotros, cierto? Debemos soportar. Así que sigamos adelante, hermano. Hasta ahí el mensaje. Vamos a orar para dar gracias al Señor por este tiempo que nos da para poder reunirnos, poder congregarnos nuevamente, hermano. Te echaba de menos esto ya. Un poquito cansado de estar ahí frente a una cámara, con pantufla. Todos me decían, ay, si anda con camisa y abajo anda con pantufla. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, eterno Dios, porque eres bueno, Padre. Eres bueno, Señor. Gracias por esta misericordia, Dios. Gracias por este tiempo que nos has permitido para congregarnos, Dios. Para estar con nuestros hermanos, para cantar a ti, Señor amado. Para elevar un fruto de labios, como dice tu palabra, algo que exalte tu nombre. Algo que exalte, Señor, tu presencia, tu amor, tus atributos, Señor. Gracias, mi Dios del cielo. Bendice a cada uno de mis hermanos que el día de hoy han preferido la mejor parte y han estado en este lugar. Tenemos tanto tiempo en nuestra vida, Señor, que este tiempo tan corto que te dedicamos es la nada misma, Señor. Por eso te rogamos que cada día tú nos ayudes para ser fieles, Señor, para ser fieles a ti, para poder buscarte en todo lugar, en todo momento, para que tú, Señor, seas el centro de nuestra vida, seas el centro de nuestro hogar, para que tú seas el centro, Señor, de nuestro trabajo, para que todo lo hagamos conforme a tu voluntad, mi Señor. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que has puesto en nuestras manos, por lo que seguirás haciendo en nuestra vida. Ayúdanos a permanecer en este camino, ayúdanos a seguir adelante cada día, Señor, a perseverar hasta el fin
para, Señor, después entrar a tu presencia, entrar ante ti, Señor, y estar una eternidad contigo. Es nuestra meta en donde nosotros nos hemos fijado, Señor, en el futuro, en lo que vendrá. Y esta leve tribulación momentánea, como dice tu palabra, Señor, no es comparable con la gloria venidera. No es comparable, Señor, con esa vida eterna que tú nos entregas, porque ya la tenemos en nuestra mano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, cuídanos, guárdanos, Padre, de este virus que han propagado por el mundo, Señor. Protégenos. Si nos llegamos a contagiar, que sea de forma leve, Señor. Y si es grave, ahí estarás tú con nosotros, Señor, sosteniéndonos. Y si hemos de partir, Señor, gloria a Dios, partiremos a tu presencia. Y si hemos de quedarnos, gloria también a ti, Señor, porque seguiremos caminando en esta vida, proclamando tu nombre, Señor, y tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos en esta hora, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.